Si preguntamos quién ha sido el fichaje más caro de la historia del fútbol, muchos van a decir que Neymar. Otros igual piensan que es Mbappé o Cristiano Ronaldo. Pero si ajustamos el dinero del traspaso, al dinero que realmente movía el mercado en su época, el número uno podría ser un jugador italiano del que muy pocos se acuerdan: Gianluigi Lentini. El Milan, a principios de los 90, rompió todos los récords para ficharlo. Era un jugador que parecía destinado a convertirse en una leyenda. Pero apenas un año después de aquel fichaje, una carretera cambió su vida para siempre. Dentro vídeo. Para entender lo que significó Gianluigi Lentini, hay que irnos a principios de la década de los 90. En aquel momento, la Serie A italiana era el centro del fútbol mundial. Era la liga donde estaba Maradona, donde estaba Roberto Baggio, Van Basten, Gullit, Lothar Matthäus, Jürgen Klinsmann. Es decir, los mejores futbolistas jugaban en Italia. Y los clubes italianos, incluso los más bajos, podían fichar prácticamente lo que querían en el resto del mundo. En medio de todas esas estrellas apareció un joven extremo jugando en el Torino. Gianluigi Lentini era rápido, era potente, descarado y muy difícil de defender. Encaraba siempre y convertía cada carrera en una amenaza para el rival. Y aunque no era una estrella mundial en ese momento, se hablaba en Italia de que era una de las mayores promesas del país, que era alguien destinado a convertirse en un referente para los siguientes años. Yo bromeaba en aquella época porque me parecía que no era Lentini precisamente, que era Rapidini, pero en fin, es una cosa mía. Y eso que no destacaba solo por su velocidad, era un futbolista con muchísima calidad. Tenía personalidad y algo muy importante para los clubes italianos en aquel momento, y es que no existía la ley Bosman y por lo tanto el número de extranjeros que podían militar en los conjuntos italianos era limitado. Y eso, para ese momento dentro del fútbol italiano, Gianluigi Lentini era una ventaja. Era un futbolista que con apenas 20 años ya era una de las figuras principales del Torino, de un Torino famoso, de un Torino importante, de aquel Torino donde estaba Rafael Martín Vázquez, donde estaba Enzo Scifo, de aquel Torino que eliminó al Real Madrid y que llegó a una final de la Copa de la UEFA, aunque la perdió frente al Ajax. Y ese Torino también merece pararnos un poquito. Lentini no explotó en un Torino que era prácticamente el único que tuviese talento, no. Aquel Torino, dirigido por Emiliano Mondonico, fue en ese momento uno de los conjuntos más atractivos del fútbol italiano. Tenía futbolistas de muchísimo nivel, una identidad muy marcada y un nombre que era muy importante para los aficionados del fútbol españoles, y me refiero a Rafael Martín Vázquez. El exjugador del Real Madrid llega a Turín en el año 1990, justo después del Mundial, y forma parte de un equipo que después alcanzó la final de la Copa de la UEFA en el año 92, precisamente después de eliminar al propio Real Madrid, en unas semifinales muy famosas. Aquel Torino perdió en el Santiago Bernabéu por 2-1, en un partido que fue además dramático para la historia del Real Madrid, porque fue el famoso partido del que después de salir y verlo, Juanito perdió la vida en un accidente de tráfico. En la vuelta en Turín, el Torino remontó aquella eliminatoria y ganó por 2-0 y por lo tanto llegó hasta la final de aquella Copa de la UEFA. El rival fue el Ajax. La ida, porque en aquel momento se jugaban las finales también a doble partido, terminó con un empate a 2 en Turín y la vuelta 0-0 en Ámsterdam. Y con la antigua regla de los goles que valían doble fuera de casa, fue el Ajax el que se llevó aquel triunfo. Aquel Torino se quedó a las puertas de un título europeo sin perder ningún partido. Pero aquella campaña demostró, entre otras muchas cosas, para ver el valor y la calidad de Gianluigi Lentini. Era una de las estrellas del equipo. Un extremo que rompía partidos y generaba la sensación prácticamente constante de que podía pasar cualquier cosa. Y fue en ese momento cuando apareció uno de los clubes más poderosos en ese momento de Europa y por supuesto de Italia. El Milan de Silvio Berlusconi decidió que aquel jugador tenía que ser suyo. Aquel verano de 1992, el fútbol italiano empezó una carrera completamente disparatada para conseguir récords de precios en traspasos.
Primero, el Milan firmó al francés Jean-Pierre Papin, que venía de triunfar y de ser la máxima estrella en el Olympique de Marsella, que además había perdido la final de la Copa de Europa 2 temporadas antes. Poco después, la Juventus respondió y se hizo con los servicios de Gianluca Vialli, procedente de la Sampdoria, que había ganado también el Scudetto unos pocos años antes, también en 1990, y que era una de las estrellas del equipo de Génova. Pero Silvio Berlusconi dijo que no había terminado. Y el Milan pagó unos 13 millones de libras, unos 18.500 millones de liras de la época, no había euros, para fichar a Gianluigi Lentini. Hoy puede parecer una cantidad modesta, pero en aquel momento era la cifra más alta pagada jamás por un futbolista. Y eso que Lentini tampoco era ni Maradona, ni Roberto Baggio, ni Marco Van Basten. Era un extremo de 23 años que, si bien es cierto que era uno de los más prometedores dentro del fútbol italiano, solo había disputado unos pocos partidos con la selección italiana y era más una promesa que otra cosa. Y eso provocó una enorme polémica en su momento. Desde el Vaticano se llegó a criticar ampliamente cómo se podía pagar semejante cantidad por un futbolista. Pero es que el mercado italiano funcionaba así. El Milan no quería a Lentini solo por su calidad, sino que también quería impedir que el jugador recalase en la Juventus. Un club que era uno de los grandes rivales, por supuesto, del Milan y que también estaba tratando de hacerse con su fichaje. Berlusconi había convertido a ese Milan en una colección de estrellas europeas. Y Lentini llegaba para incorporarse a una plantilla donde ya estaban jugadores míticos como Donadoni, como Van Basten, como Ruud Gullit, como Frank Rijkaard o como Jean-Pierre Papin, que había llegado aquella temporada también. Es decir, era un equipo donde la competencia en el Milán, dirigido por Fabio Capello, por cierto, era completamente brutal. Aún así, luego su primera temporada se dijo que fue un fracaso, pero realmente no fue tan fracaso. Lentini participó, se empezó a adaptar, incluso marcó 7 goles aquella temporada. Y por supuesto, ayudó al Milan a convertirse en el, de nuevo, campeón del Scudetto. También disputó aquella final famosa de la Champions League frente al Olympique de Marsella, que perdieron los italianos con aquel famoso gol también de Basile Boli. No era la gran estrella que anunciaba su precio, pero con 24 años estaba en el mejor equipo de Italia, en uno de los mejores y más dominadores equipos de todo el continente, y con solo 24 años, con un amplísimo margen de mejora además. El problema es que parecía que había tiempo, pero aquel tiempo, terminó de repente. Durante la pretemporada siguiente, después de disputar un partido de pretemporada en Génova, Lentini se subió a su Porsche para volver a Turín. Y aquella noche estuvo a punto de no salir con vida. Era el 3 de agosto de 1993 y, como decía antes, el Milan acababa de jugar un partido amistoso de pretemporada en Génova. Lentini, después del partido, cogió su Porsche 911 amarillo y emprendió el camino hacia Turín. Era de noche y circulaba a gran velocidad, según se dice. Y en la autopista A21, cerca de la localidad de Villafranca d'Asti, perdió el control del coche. Se salió de la carretera, dio varias vueltas de campana y terminó completamente destrozado. Poco después comenzó a arder. Lentini quedó inconsciente, con graves heridas en la cabeza y en uno de los ojos. Un camionero que pasaba por casualidad consiguió sacarlo del vehículo antes de que las llamas lo consumieran por completo. Y fue, lógicamente, trasladado de urgencia hasta un hospital de Turín. Tenía fractura de cráneo, daños en la órbita ocular y lesiones cerebrales. Y los médicos decidieron mantenerlo en coma inducido durante 2 días. Durante aquellas horas, el fútbol pasó completamente a un segundo plano. Y eso no se discutía el precio que había pagado el Milan por su traspaso, ni si se podía convertir en la próxima gran estrella del fútbol italiano, o si su precio estaba justificado. La única pregunta era si podía sobrevivir. Y lo hizo, sobrevivió. Pero cuando lo hizo, su recuperación fue muchísimo más complicada de lo que se piensa muchas veces. Porque Lentini volvió a caminar, volvió a entrenar e incluso volvió a jugar al fútbol de forma profesional. Pero lo que nunca recuperó por completo es al jugador que había sido antes del accidente.
Teniendo en cuenta la gravedad del accidente, la recuperación fue bastante rápida. Pocos meses después, Lentini volvió a los entrenamientos e incluso antes de que terminara aquella temporada, logró disputar algunos minutos con el Milan. Desde fuera podía parecer un milagro. Un futbolista que tuvo un accidente gravísimo con lesiones en su cabeza, que había estado en coma y que había visto su coche arder, conseguía regresar al fútbol profesional. Pero volver a ponerse la camiseta no significaba haber recuperado al antiguo Lentini. Seguía teniendo técnica, seguía entendiendo el juego, pero había perdido precisamente lo que le hacía diferente: la explosividad, la reacción inmediata, esa facilidad para cambiar completamente de ritmo y dejar atrás al defensa con la facilidad con la que lo hacía antes. Y además, durante aquella recuperación sufrió bastantes episodios de mareos e incluso problemas de memoria. Y sus propios compañeros aseguraban que aquel jugador que había deslumbrado en muchos partidos con el Torino ya no estaba allí. Era un contraste especialmente cruel. Aquel Milan ganó la Liga de Campeones en una final en la que derrotó al Barcelona de Johan Cruyff. Además, lo derrotó ampliamente. Una famosa final que ganó el Milan 4-0. Lentini formaba parte de aquella plantilla, pero obviamente apenas participó. En los años siguientes siguió ganando títulos. Estaba en una de las mejores plantillas de Europa y en uno de los mejores equipos de todo el continente. Pero su importancia dentro del equipo cada vez se reducía más y jugaba bastante poco. No desapareció porque este futbolista luego pasó a otros equipos dentro del fútbol italiano, pasó al Atalanta y luego finalmente consiguió regresar también al Torino. Incluso se retiró del fútbol a una edad bastante avanzada, jugando en divisiones inferiores del fútbol italiano. Pero la gran carrera que todos suponían que iba a tener aquel joven futbolista se truncó en una de las carreteras que pasaban por Italia. Pero alrededor de esa historia, que es una historia potente de por sí, falta un detalle más. Y es una historia que la mayoría de los aficionados, sobre todo de los que vivimos aquella época, desconocemos por completo. Cuando Rita Bonaccorso apareció por el hospital aquel día, la prensa italiana comprendió que alrededor de Lentini había más historia. Y es que Rita era la esposa de Salvatore Schillaci, aquel héroe de Italia 90, héroe nacional, aquel jugador que había hecho feliz a un país entero durante casi un mes. El propio Lentini aclaró años después que aquel matrimonio ya estaba roto y que ambos, Schillaci y Rita, vivían separados. Él y Rita mantenían una relación, aunque habían intentado llevarlo de la forma más discreta posible. Aquel accidente hizo imposible seguir ocultándola. Rita acudió al hospital temiendo por la vida de Gianluigi, y en cuanto fue reconocida, la noticia explotó por toda Italia. El futbolista más caro del mundo en aquel momento mantenía una relación con la esposa de Salvatore Schillaci, con la esposa del héroe nacional del fútbol en el verano de hacía 2-3 temporadas. El propio Lentini aseguró que no tenía una relación con Toto Schillaci y que obviamente nunca habían hablado del tema. Por eso conviene también matizar esta historia. No sabemos hasta qué punto Lentini viajaba aquella noche para encontrarse con Rita, porque alrededor del accidente se mezclaron todo tipo de hechos. La prensa sensacionalista también entró a degüello. Se hicieron diferentes versiones y se contaron muchas cosas alrededor del accidente. Y esto convirtió también en uno de los grandes escándalos del fútbol italiano en los años 90. Pero incluso todo ese ruido terminó siendo algo secundario. Porque detrás del récord, del Porsche, del Milan y del triángulo sentimental quedaba una pregunta mucho más interesante. ¿Hasta dónde hubiese llegado aquel Gianluigi Lentini si no hubiese sido por aquel accidente? Y aquí llegamos al dato que hace que la historia de Lentini sea todavía más difícil de creer. Y es que en 1992 el Milan pagó al Torino unos 13 millones de libras. En aquel momento fue récord mundial en la cantidad de un traspaso y además ese récord se mantuvo durante varios años. Hoy en día lo cierto es que parece una cantidad ridícula hasta qué nivel hemos llegado y que no es algo que podamos comparar con los 222 millones que el Paris Saint-Germain, por ejemplo, pagó por el traspaso de Neymar. Pero esto es engañoso. En 1992 las televisiones no pagaban lo mismo. Tampoco existían los mismos patrocinios. Y
El gasto de los clubes estaban directamente en una escala totalmente distinta. Pero existen cálculos que intentan comparar los fichajes de hace años con los actuales. No solo se usa la inflación normal, sino que también se compara cuánto era el gasto que hacían los clubes en cada época. Así que dependiendo del método que uses, el resultado cambia muchísimo. En algunos estudios se ha estimado que este fichaje pudiera equivaler a unos 400 millones de euros actuales. Existen otras estimaciones que dan cantidades o dan una cantidad menor. Y es que no existe una fórmula general para definir esto. Pero es que la cifra exacta ya casi es lo de menos. Porque lo realmente importante es cuánto representó aquella cantidad de aquel traspaso en aquel momento. Y fijaos una cosa, en aquel momento el récord mundial en la cantidad de un traspaso en 2 meses se superó varias veces. De Jean-Pierre Papin a Gianluca Vialli. Y luego apareció el Milan de nuevo ofreciendo aún más dinero por Gianluigi Lentini, nuestro protagonista. Es decir, 3 récords mundiales en el mismo verano. Y todos protagonizados por equipos italianos. Era la demostración definitiva de que la Serie A en ese momento estaba en la cúspide mundial. Y Lentini quedó en el centro de todo eso. No era solamente un gran futbolista, era el jugador en ese momento por el que se había pagado más dinero en toda la historia del fútbol. Un símbolo del poder del Milan, de la ambición de Berlusconi y de una época en la que Italia podía comprar prácticamente cualquier cosa que quisiese. Y por eso su caída, o todo lo que hemos visto en este vídeo, resulta tan importante. Porque aquel accidente no frenó solamente la carrera de un muy buen extremo, sino que frenó la carrera que el mundo del fútbol de alguna manera decidió que aquel chico iba a ser su gran figura. Y quizás lo más duro de su historia es precisamente esto, porque Lentini no fracasó por falta de talento, por indisciplina o porque la presión le terminase por hacer mella. Su carrera cambió por completo en una sola noche. Antes del accidente tenía 24 años, jugaba en el que era el mejor equipo del mundo en ese momento y parecía preparado para convertirse en una de las grandes figuras de la década. Después, cada partido fue como buscar pelear por recuperar algo que ya había sido, pero que ya no estaba del todo. Por eso, hoy su nombre aparece tantas veces asociado al dinero, a la cantidad que costó su traspaso, a aquel Porsche, aquella autopista, e incluso a aquella relación con la exmujer de Toto Schillaci. Pero detrás de todo eso, había un futbolista que era extraordinario. Era uno de esos jugadores que obligan a hacerse una de las preguntas que quizás son más tristes de todo el fútbol. ¿Qué hubiera pasado si aquella noche hubiese tomado otra carretera? ¿O si hubiese conducido más despacio? ¿O si simplemente hubiese decidido quedarse una noche más en Génova? Y eso es algo que nunca sabremos. Lo único que sabemos es que durante un tiempo Gianluigi Lentini fue el futbolista más caro de la historia. Y que el mundo del fútbol esperaba que se convirtiese en leyenda. Pero esa leyenda terminó antes de empezar. Yo soy Alfon, esto es Historias de Fútbol y sí, he tenido que terminar el vídeo mucho más tarde por un problema con la cámara. Pero bueno, espero que me perdonéis y que os haya gustado esta historia. Que me ha recordado una época muy bonita, porque yo en ese momento era un niño y me acuerdo que seguía con mucha intensidad el fútbol italiano. En fin, espero que, como digo, te haya gustado esta historia y que te suscribas al canal, que me ayudes con este proyecto, que serás completamente bienvenido. Y una cosa antes de terminar, en la caja de descripción, y creo que también lo pondré en el primer comentario fijado, está el enlace al Telegram. Y ahí voy subiendo todos los días la agenda de fútbol internacional. Tendrás todos los partidos que se van a jugar, o por lo menos los más importantes, también los más raros, con sus horarios y desde dónde lo podrías llegar a ver, si es que te apetece verlo. Así que, sin más, con esa información te dejo y, como digo siempre, nos vemos dentro de muy poco. Adiós.